Conquista, Reconquista, toma. Sea cual fuere el nombre que cada cual desee darle a la incorporación de Málaga a la corona de Castilla, no cabe la menor duda de que los acontecimientos bélicos que culminaron con la entrada en esta ciudad de los Reyes Católicos en agosto de 1487 tuvieron y han de seguir teniendo una importancia capital en la conciencia colectiva de los malagueños actuales y futuros. Los relatos de los cronistas, visiones parciales, al menos subjetivas, como obra de actores que intervinieron en el drama, los libros de historia y las investigaciones académicas más recientes sobre el tema han sido minuciosamente consultadas por el autor de este libro gráfico para reconstruir, idealmente, pero con el máximo rigor, los paisajes, actores y acontecimientos que intervinieron activamente en la batalla por Málaga. Porque el respeto a los conocimientos históricos, el estudio profundo de la orografía malagueña, de la poliorcética, de los atuendos, armas, bagajes y construcciones del momento, brillan con luz propia en el grafismo de esta obra, como no podía por menos de suceder en el trabajo de un historiador tan metódico, concienzudo y paciente como su autor, Esteban Alcántara. Malagueño de nacimiento e historiador vocacional, Esteban se licenció en Historia Moderna por la Universidad de Málaga, demostrando una curiosidad ilimitada y un interés profundo por adentrarse en los intersticios de la historia y correspondiendo a las orientaciones recibidas con una capacidad de estudio, de observación y de análisis de trabajo en suma, que ahora se evidencian en la obra que el lector tiene en sus manos. Nuestra amistad, gestada en la facultad y cultivada en el trato posterior, no es en modo alguno determinante, en mi juicio, sobre este monumento a la constancia y a la vocación. El malagueño actual puede, y este puede significa que aún hoy en día le es factible realizarlo si tiene suficiente interés y efectúa el esfuerzo requerido. Observar unas perspectivas del castillo de Gibralfaro y de la Alcazaba similares a las que en este libro se reflejan a las que vieron los reyes católicos en aquellos momentos cruciales, desplazándose al monte de San Antón, al Calvario y en algunos otros lugares, sin que construcciones modernas le impidan esa visión, al menos totalmente. Obviamente, la muralla, los baluartes y el interior de la ciudad han debido ser reconstruidos idealmente, interpretando textos coetáneos y planos de época posterior, pero sin que los condicionamientos inherentes a una obra gráfica de esta naturaleza desvirtúen, en lo más mínimo, el rigor del estudio de base y las conclusiones del mismo derivadas. El valor intrínseco de esta obra está fuera de toda duda, pero el interés personal del autor, lo que le ha sostenido en las interminables horas de consulta bibliográfica y frente al tablero de dibujo, ha sido poner a disposición de los malagueños, con independencia de su edad y de su nivel cultural, un retazo vivo de la historia de nuestra ciudad, tratando de motivarnos para conocerla mejor, lo que sin duda nos llevará a quererla y respetarla como Málaga se merece. Este texto es de Ciro Villastinoco, profesor de Historia Moderna de la Universidad de Málaga, y académico de, me parece, de la Academia de San Telmo, sí, si no me equivoco, y es el que próloga el libro que vamos a presentar hoy, que estamos presentando en este momento, 1487, La Conquista de Málaga. Un libro editado por Ediciones del Genal, que es la editorial de Librería Proteo, y patrocinado por Fundación Unicaja, que hoy la tenemos presente, casi terminando nuestras actividades, después de 2 años de patrocinio de este proyecto que se llama El Tercer Piso, y que se llama El Tercer Piso porque estamos en el tercer piso de Librería Proteo, pero que aunque la gente le dice tercera planta, yo digo siempre de broma que a mí tercera planta pues no me hace tanta gracia, porque parece las oportunidades de caballero, un sitio donde te van a hacer una diálisis, así que tercer piso es mucho más fino. El nombre de este que les habla es Héctor Márquez, algunos me conocéis de hace tiempo. Soy periodista, eso que llaman ahora gestor cultural, ligante profesional y persona que después de muchos años trabajando, tanto en la cultura de manera activa como después en los periódicos, también de manera activa y en otros medios de comunicación, pues decidió que la manera mejor de seguir haciendo eso que hacen los periodistas, o hacemos algunos, que llevar las cosas de un lugar hacia otro, lo que nos apasiona de un sitio hacia gente que pueda recibirlo, pues que la manera más directa de hacerlo era a través de este tipo de actividades.
Y así fue que en Proteo, que hoy es curioso, fijaros cómo la historia se cierra y hace unos bucles asombrosos. Hoy estamos aquí, encima de la barbacana de una de las puertas de la ciudad, la puerta de Buenaventura. Es decir, estamos donde estarían las murallas. Aquí hace, la cuenta no me sale, pero deben ser, ¿cuántos? 500 y pico años, más de medio milenio, algo estaría ardiendo. Bueno, pues hace 5 años, como ustedes saben, esta librería ardió y se repuso, se quemó y se repuso. Con lo cual pasaron dos cosas. Una, la primera, demuestran que el poder de las palabras y los mitos es más importante del que creemos. Como ustedes saben, esta librería se llama Proteo Prometeo. Se utilizaba, y es muy largo el cuentito, se utilizaban ambos nombres mitológicos para, en los tiempos todavía del franquismo, sortear a los censores, a la gente que intentó abrir esta librería trayéndose libros que entonces estaban censurados. Como ustedes saben también, Prometeo era el dios el dios era un titán que robó a los dioses del fuego para dárselo a los hombres. Los hombres ya sabemos que cuando le dan cosas muy valiosas se les suelen ir de las manos. Le va a pasar con la IA, le está pasando ya, y le pasó con el fuego. Pues a los hombres la han liado siempre parda y aquí sucedió. Sin embargo, el otro nombre, Proteo, era el hijo de Poseidón, que era el dios y Proteo era el dios de la metamorfosis, el dios de los cambios. Entonces, que después del fuego, todo esto del ave fénix, esto se metamorfosee y se vuelva a transformar en lo que siempre fue esta librería, en un núcleo de cultura y en un núcleo de acogimiento a la gente que buscaba la cultura. Aquí las personas que fundaron Proteo, entre ellas nuestro muy querido y añorado librero Paco Puche, la verdadera alma de esta librería durante tantísimos años, pensaron también en una editorial que en un principio fuera solo de temas medioambientales. Después se fue ampliando a temas malagueños. Hoy en día es una editorial que publica casi 100 títulos al año, si no los publica, y donde se ha multiplicado hasta la saciedad la cantidad de autores que no solo tratan temas malagueños, sino que han descubierto ahora una afición absoluta por convertirse en los próximos literatos del momento, en los próximos novelistas. Ayer mismo, para hablar de esta serie de casualidades, estábamos presentando un libro. Aquí mismo tenemos a su autor, Manuel Atencia Mena, señale usted, caballero, que presentaba una novela que acaba de sacar, que era sobre el mismo hecho histórico que esto. El libro de 1487 de la conquista de Málaga, que presentamos hoy, esta novela gráfica, ampliada, coloreada de la original, se editó por primera vez en el año 93. Sí, 1993. En el año 93, aquí tenemos a un seguidor que tiene un ejemplar de la primera edición, precisamente en blanco y negro. 2 seguidores, hay gente aquí. Varios seguidores. 3, varios seguidores. Varios, Fantástico. Varios. Bueno, eso ahora en toda colección vale un dineral. Esto vale menos. ¿Cuánto vale, María Ángeles? ¿Cuánto? 22. 22, señores, 22, que son 22 euros. Este es el momento que esto no lo pueden hacer los dueños de la librería ni el autor, porque está feísimo, en que yo les digo que se rasquen el bolsillo y se lo regalen a la tía Mari, que siempre le han gustado las cosas de Málaga, o a ese chaval que no estudia mucho, pero que le va a decir, aquí tienes todo. Bueno, como decía, ayer estábamos presentando un libro que contaba, en una clave literaria, más o menos todo lo que rodeaba, en las fechas anteriores, el acontecimiento de la toma de Málaga. Este libro es otra cosa, pero es complementario. Es complementario incluso en su concepto. Es un libro histórico, pero es un libro que además a la gente de mi generación y de generaciones un poquito anteriores, que el otro día, conociendo a Esteban, que no nos conocíamos personalmente, nos dimos cuenta que teníamos muchísimas cosas en común. Somos de la época donde quien más quien menos era un poquito pobre. Quiero decir, entonces el cine que veíamos era el cine de los pobres, los tebeos. Había también un cine de doble sesión y tal, que se iban, después llegaron las televisiones, pero al principio no había ni televisiones. Y gracias a los tebeos imaginábamos la historia. Esteban, que ahora lo desarrollará, imaginó la historia a través de algunos autores
que escribían tebeos, que escribían cómics. Y aunque algunos padres creían que de ahí se nos volaba la cabeza, lo cierto es que casi todos esos niños de tebeo, cómics no se les decía entonces, acabamos leyendo libros gordos y libros de los que tienen sustancia, de los que hay aquí muchos. Aquí de todos los libros, los que tienen sustancia y los que no tienen ninguna. No nos vamos a tirar el rollo porque estamos en el mundo en el que estamos y somos un reflejo de la sociedad que vivimos. Pero este la tiene y mucha. ¿Qué cuenta? Pues cuenta eso. Cuenta lo que dice, que eso ya es una alegría. ¿Saben ustedes estos libros que tienen un título maravilloso? Y que después tú lo ves y dices, ¿dónde está lo que dice? Aquí esto es 1487, la conquista de Málaga. Exactamente es esto. Esteban es una persona que además pertenece a las generaciones del esfuerzo. Pertenece a las generaciones con tiempo por delante para aprender las cosas y especializarse. Pertenece a las generaciones donde hacer así y dar un clic y tenerlo todo y no saber qué hacer con ello no sucedía. Conseguir un libro o conseguir un tebeo. ¡Hombre! Don Antonio, amigo mío. No, pero tú no eres Antonio. ¡Hostia! María Ángeles, ¿no se parece a Antonio Orbeira, que ha llegado así? Perdonadme, que yo, ya sabéis que esto es así de... Una de las cosas que pasa con la edad es que cada día vemos menos y nos acordamos menos de las cosas también. Bueno, como decía, Esteban es una persona de una generación que tenía que aprovechar hasta el máximo aquello que tenía, incluso inventarse aquello que no tenía. Y entonces, ¿qué se utilizaba? El esfuerzo, el tiempo y la imaginación, que ahora mismo que tenemos en la sociedad de gente que se aburre tantísimo porque no tiene un estímulo cada 5 milisegundos. Veamos todo lo que hemos perdido, ¿no? Pues de una persona que hace los años 50 y 60 buscaba tebeo y si no los encontraba se los inventaba, que terminó siendo militar de carrera, que terminó estudiando historia, que se ha convertido en un pionero de las recreaciones históricas de Málaga, que Málaga ayer lo recordábamos, hasta hace poco nadie sabía más allá que cuatro tópicos, nadie sabía nada porque es una ciudad además que acostumbra a tapar sus propias huellas y a no enseñarnos a leerlas. Pues ya Esteban ha sido uno de los pioneros en ir acercándose a distintos periodos históricos donde Málaga ha sido relevante, enseñárselo a la gente por medio de asociaciones, por medio de cómics, ilustrados de muchas horas de dibujo real en el tablero, de dibujo, no el dibujo este de IA, que también hace así, dice, quiero que me ponga a 4 moriscos subiendo la Alcazaba. Y te sale el castillo de Gondor, o como se llame. Vale. No. Como digo, le debemos mucho a Esteban y a gente como él. No hay mucha gente como él, eso también hay que reconocerlo. Pero, por ejemplo, ver que hoy Manuel, que vino ayer, que es bastante insultantemente más joven que nosotros, y está entusiasmado, sí, lo eres, tío, o sea, lo siento mucho, tú ya te sentirás mayor, pero son muchos años de diferencia. Y además estamos contentos que haya gente más joven que haya cogido el testigo y que es verdad que hay dentro de su generación, en generaciones más jóvenes, gente que quiere saber más, incluso gente que ya sabe más y que está aprendiendo a contarlo de otra manera. Entonces ese testigo de la historia es fundamental, sea con las herramientas que sean, pero sobre todo desde el rigor y desde el amor. Es muy difícil saber quiénes somos. Málaga es una ciudad llena de identidades superpuestas a las que siempre ha llegado gente de fuera, se le ha quedado un ratito. Nadie ha sabido nunca quiénes eran los indígenas de la ciudad. Yo siempre preguntaba, cuando hemos hablado aquí de los fenicios, bueno, llegaron los fenicios, aquí no había nadie. Bueno, pues claro, estarían los indígenas. ¿Cómo eran esos indígenas? Cuando llegan los castellanos, echan a los indígenas, que los indígenas eran los que hasta hoy, que nosotros sepamos, han tirado más tiempo viviendo en esta ciudad. Es decir, los musulmanes y toda aquella sociedad mestiza, donde convivían distintas etnias, convivían distintos credos,
convivían distintas razas y convivían de la mejor manera que podían, como se entiende la gente. A veces con tensiones, a veces con acuerdos, a veces liándose entre ellos sin que los de arriba lo supieran. Eso lo ha querido él reflejar en este libro, que yo, como digo, lo recomiendo mucho, y recomiendo también esta vuelta a los de nuestra generación que leíamos con cierta culpabilidad a veces los tebeos, porque era una cosa para niños, era una cosa que no valía la pena. Ya felizmente ahora se llama novela gráfica, se dan superpremios a los que dibujan tebeos, se reconocen como una de las artes, el noveno arte creo, que es el que le toca al cómic, y ya no lo hacemos con tanto placer culpable. Pero al volver a leerlo, yo que sigo leyendo muchos tebeos, me ha recordado también con todos los autores a los que él se referenciaba, sobre todo Víctor Mora y Ambrós, los creadores del Capitán Trueno, Harold Foster, que ahora veremos algunas imágenes suyas, el autor del Príncipe Valiente, recordarme a mí también, viendo en una congregación que estaba por ahí por Pozos Dulces, los tebeos del Capitán Trueno, de El Guerrero del Antifaz, de Gago, y después los que ya me pude ir comprando con mi propio dinero o el dinero que sisaba a mis padres en las vueltas de ir a comprar pan en calle San Juan. Lo hemos hecho todos, supongo. No teníamos... una de las cosas fundamentales es también lo que he dicho aquí y lo que dice Ciro Villas Tinoco en su prólogo, en el prólogo del libro. Una de las cosas más asombrosas es que aquí podemos ver, sin necesidad de recreación por IA o por 3D, que ahora hay una tecnología que puede casi reproducir todo, sino la capacidad de una persona que dibuja a mano alzada de ver por primera vez cómo eran de verdad. Cómo eran de verdad la ciudad, cómo eran las murallas, cuál es la perspectiva, cuál era la escala. Porque muchas veces cuando salimos a la ciudad, que estamos en la misma puñetera ciudad donde se estaban matando vivos y tirando los unos con los otros, intentando escaparse, intentando ver si se rendían o si seguían combatiendo los unos con los otros, e imaginarla. Es muy difícil imaginar la ciudad si no estás entrenado para ello. Y él nos ha legado esto. Esta reedición, ahora, 23 años después, yo creo que es un acontecimiento. De verdad, y le doy las gracias, sobre todo le voy a dar la palabra a Paco Cañada, viejo amigo, don Francisco Cañadas ahora, porque ya tiene un puesto relevante en Fundación Unicaja, y una persona que lleva colaborando y echándonos una mano a Proteo y sobre todo al Tercer Piso, que si no fuera por el apoyo patrocinador de Fundación Unicaja, pues no podría llevarlo a cabo, así de sencillo. Entonces, cuando se junta el hambre con las ganas de comer es chungo, pero cuando se junta el dinero con las buenas intenciones salen cosas interesantes. Ellos han sido patrocinadores de esta edición, que aquí tienen ustedes ahora, que si no hubiera sido por eso sería muy difícil tenerla. Así que yo me callo un ratito, después seguiré dándole morcilla y preguntándole aquí a Esteban, que es el que importa, y les quiero dar la palabra a Paco Cañada en nombre de Unicaja. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias, Héctor. Realmente yo creo que tienes razón solamente en una cosa de toda la que has dicho de mí, que somos viejos amigos. Exactamente. Lo demás está todo entredicho. Bueno, pues la verdad es que es un placer estar aquí en este tercer piso, en un espacio donde se mezclan tantas historias, tantos libros y bueno, y sobre todo la excusa que nos ha concentrado hoy aquí, ¿no? El motivo principal, que es la presentación, el cómic de Esteban Alcántara, al que ya, pues en nombre de la Fundación quiero felicitarle por ese magnífico trabajo que ha hecho, por el esfuerzo de después de tantos años haber trabajado en un proyecto tan atractivo, ¿no? Porque además, aparte de lo atractivo que resulta esta publicación, es también nos enseña, como ha dicho Héctor,
a conocer un poquito más los orígenes de nuestra ciudad, a amarla. Alguien dijo una vez que solamente se ama aquello que se conoce, y esta es una herramienta perfecta, una excusa ideal para llegar a amar el sitio en el que estamos. Y este encuentro es un lugar muy especial, este tercer piso donde los libros dialogan sobre la historia, sobre tantísimas historias, cientos de historias que aquí se concentran, y todo a lo largo y ancho de un proyecto en el que Fundación Unicaja lleva colaborando en estos 3 últimos años, pero realmente más tiempo es el que lleva funcionando el tercer piso de Proteo. Una actividad incesante, muy importante. Nosotros de verdad nos sentimos orgullosos, y ya desde aquí quiero felicitar a Héctor por esa magnífica programación que lleva desarrollando y que me consta que le cuesta bastante esfuerzo día a día sacar adelante. La misma vía, sí. Pero bueno, aquí está el resultado, la sala totalmente llena, ¿no? Eso quiere decir algo. Has sabido crear una afinidad y una fidelidad en el proyecto. Entonces, bueno, por eso decía que quiero darte la enhorabuena y felicitarte y darte ánimos para seguir adelante, ya con el 4, ¿no? O 5º año, no sé ya por dónde vamos. Cuarto año, cuarta temporada, bueno, una cosa, un lío, temporada, pero sí, cuatro años. Cuarto año consecutivo. Sí. Yo me voy a caer ya, porque creo que realmente aquí el importante es el proyecto del tercer piso. Bueno, también quiero saludar a Jesús Otaola, a María Ángeles, que están ahí, a Antonio Campos, el alcalde de Macharrabiaya, que nos acompaña. Y sobre todo a todos ustedes, al final estoy diciendo lo que tenía dicho al principio, pero bueno, y a todos ustedes por acompañarnos en esta noche, que hayan preferido sacrificar las luces por otras luces, por las imágenes, por lo que aquí se muestra. Y como estamos en Navidad, me van a permitir una pequeña licencia, y es que hoy presentamos un libro que nos recuerda que Málaga también tuvo puertas, hubo un tiempo en el que tenía puertas. La puerta de Buenaventura. Y también hay que pensar que la historia, incluso la más compleja, merece ser contada para que la entendamos mejor. Yo solamente quiero desearles a todos ustedes que estas fiestas que nos encuentran hoy, como todos los años, donde llega esta época del calendario, nos sorprendan rodeados de libros y de buenas intenciones que compartir, y sobre todo que disfrutar de esta iniciativa tan estupenda. Muchas gracias, muy feliz Navidad y una más feliz lectura. Gracias, Paco. Maestro. Bueno, me toca ya, ¿no? Ya te toca. Oye, ¿por qué no hacemos un viaje? Vamos a empezar al origen de todo. Cuando eras niño, y como hemos dicho, había mucha escasez, te gustaban los tebeos, ¿y cómo empezó esa relación tuya con el dibujo? Bueno, yo soy una persona de mi época. Yo nací en 1953. Has hablado del Capitán Trueno. El Capitán Trueno nació en el año 1956. Yo recuerdo que estando aquí en Málaga con 4 y con 5 años, yo ya veía el Capitán Trueno. De hecho, mi tía me leía ya el Capitán Trueno cuando era alumno de la Goleta con 5 años, entre 4 y 5 años. O sea que este personaje ya me entraba por los ojos desde un primer momento. Ahí lo tenemos, el Capitán Trueno. Soy un niño de esa época, diríamos, el cómic estaba en plena alza. Los niños de entonces no son como los niños de ahora, que tienen juguetes, que tienen 200.000 cosas. En aquel tiempo pues había mucha más pobreza, pero la imaginación era muy grande. O sea, teníamos una imaginación que galopaba por todas partes. Entre el cine y los tebeos estábamos galopando, ¿no? Y bueno, pues como todos aquellos niños, pues nos gustaba mucho el dibujo, porque el dibujo nos transportaba indudablemente a un mundo ilusionante, lo mismo que era el cine. Y muchas veces el cine y el tebeo iban de la mano, porque no nos tenemos que olvidar que héroes del cómic han terminado siendo héroes del cine y viceversa, ¿no? Entonces, pues en ese mundo en el que nací, pues yo tengo que deberle mucho, porque no he sido un dibujante que haya ido nunca a ninguna academia a aprender en ningún sitio. O sea, yo aprendí de los propios tebeos que tenía en mi casa. Indudablemente había algunos que me fascinaban mucho, otros menos, pero indudablemente, como bien ha citado, pues había unos referentes muy grandes, ¿no?
y pese a mi corta edad, empecé a diferenciar cosas en el mundo del cómic. Por ejemplo, has hablado del Príncipe Valiente, de Harold Foster. El Príncipe Valiente salió en el año 1937. Yo todavía era un esquema de niño en 1937. Este señor es Harold Foster. Y bueno, pues Harold Foster, pues indudablemente ha sido el catedrático del mundo del cine histórico, o sea, perdón, del cómic histórico. Pero en España tampoco íbamos a la zaga, es decir, también teníamos unos grandes dibujantes. Ocurrió una cosa cuando salió el Capitán Trueno. El Capitán Trueno salió con una misión de ser un cuadernillo que se editara cada 15 días. Pero rápidamente, al ver el éxito, estamos hablando de un cuadernillo que se vendía 300.000 ejemplares en España, al ver el éxito de aquello, pues la editorial Bruguera pues exprimió a Ambrós, que era el dibujante, y con aquello se cargó el Capitán Trueno, diríamos el Capitán Trueno de buena calidad en el dibujo, ¿no? Y entonces pues los dibujos del Capitán Trueno pues empezaron a desmerecer, no en los personajes, pero sí en los fondos. Y a mí aquello, como niño, me daba muchísimo coraje, porque es decir, el Capitán Trueno perdió la panorámica, es decir, no los personajes, sino el fondo. El fondo. El caso de Harold Foster, tengo que decir que yo de niño aprendí a conocer la ciudad de Jerusalén a través de Harold Foster, la ciudad de Constantinopla, el mundo de los vikingos, toda esa historia pues me venía a través de Harold Foster. En cambio el Capitán Trueno, a Ambrós le quedó reducido la expresión en los rostros y en los movimientos de los personajes. Y ahí, entre esa mezcla, entre los movimientos de Ambrós y lo que es la panorámica de Harold Foster, fue naciendo en mí una concepción del mundo del cómic. Indudablemente en aquel tiempo uno no lo pudo desarrollar, lo único que tenías que hacer era leer. Pero andando el tiempo, pues cuando ya uno se sosiega, uno ya ha terminado, diríamos, por los objetivos más importantes de su vida, ejercer su carrera, toda esta historia, empieza a haber algo de tiempo de excedente. Uno empieza a decirse, bueno, pues ¿en qué me puedo distraer ahora? ¿Qué es lo que puedo hacer? Y empecé a imaginar, porque en aquel tiempo le pedí la compatibilidad al ministro de Defensa para poder ejercer la docencia por la tarde, que era lo único que un militar de carrera podía hacer, la docencia. Pues empecé a comprobar, porque tenía muchos alumnos en aquel tiempo, concretamente una de las secciones que tenía, y aquí tenemos una persona que pertenece al glorioso cuerpo de la policía local de Málaga, o ha pertenecido, pero tenía alumnos en aquel tiempo aspirantes que desconocían la historia de la ciudad de Málaga, es decir, no sabía la catedral cuando se había levantado, no se conocía apenas aspecto de la alcazaba de Málaga ni del castillo, no sabían quién estaba enterrado en la plaza de la Merced, ¿no? Y entonces me dije, bueno, yo creo que podría ser un buen momento para empezar a dibujar y de alguna manera pues intentar volver a ese mundo del cómic. Pero me planteé una cosa, me planteé que como no dependía de nadie, pues entonces me dije, voy a hacer un libro, pero con logística por delante. Es decir, este libro no va a tener prisa porque no sé siquiera si va a salir editado algún día. Entonces me puse a dibujar como mejor se puede dibujar, con tranquilidad, sin prisa y sin agobio. Y eso precisamente es lo que hizo Harold Foster, el maestro Harold Foster, porque a diferencia de nuestro amigo Ambrós, que la editorial Bruguera le exigía un cuadernillo de 12 páginas cada 7 días, Ambrós hacía solamente una página, o sea, Harold Foster hacía una página. Y empezó haciendo únicamente una tira. Una tira, empezó una tira y después una página, claro, así le salía lo que le salía. Y yo me dije, bueno, pues aquí la única solución de poder hacer panorámicas de fondo es trabajar sin prisa. Y ahí empieza el tema de concebir un proyecto que me llama poderosamente la atención. Había leído unos libros, no aquí en Málaga, sino en Madrid y en Granada, dedicados a lo que fue la conquista de Málaga, ¿no? Y me di cuenta que aquí esos 4 meses habían sido tremendos, claro, y que merecía la pena desarrollar en un cómic paso por paso lo que fue el asedio de Málaga, lo que fue el asedio, las consecuencias, y de esa manera ir rescatando, por supuesto, los bastiones, los paños de murallas que ya no quedaban,
las fortificaciones esenciales que ya habían desaparecido, los puntos de apoyo, por ejemplo, el lugar donde tuvo el campamento Fernando el Católico, donde lo tuvo Isabel la Católica, ¿no? Y además me hacía gracia porque iba por muchos de estos sitios y no había restos de nada, ¿no? Por ejemplo, el cuartel de la Trinidad, que por mi profesión he tenido oportunidad de pasear a solas en muchas ocasiones, sola, llegar con una llave y meterme dentro, estoy hablando, ¿no? Y veo el patio de armas de lo que fue el cuartel de la Trinidad, y allí estuvo el campamento Isabel la Católica. Claro. Y todavía al día de hoy no hay allí ni un hito que diga que allí estuvo el campamento de Isabel. Bueno, perdona, digo yo, que creo que no existe todavía, ¿eh? Que quizá alguien me puede decir, oiga, usted no está atrasado en noticias, allí ya se ha levantado algo. Cuando yo estaba en estas cosas, os digo que no. Precisamente estando en la facultad con Ciro Villastinoco, que era profesor mío en Historia Moderna, le pregunté si se había hecho una exploración a fondo sobre el Monte de las Tres Letras o el Monte de San Cristóbal, porque un ejército que está allí 4 meses deja muchos restos, deja hebillas de soldados que se le rompen, del mecanismo de una ballesta, botonaduras, y allí nunca se ha hecho una labor arqueológica, por lo menos Ciro me dijo que no en aquel tiempo. No sé si ahora vuelvo a decir, porque yo también me he tirado tiempo fuera de Málaga, no sé si se habrán hecho cosas. Pero el Monte San Cristóbal, ahora no, porque ahora el Monte San Cristóbal ya estoy viendo allí chalets que empiezan a aparecer también, pero cuando hice la conquista de Málaga no había nada, excepto allí un repetidor, que había una cosa que había allí, porque tuve que ir en varias ocasiones para hacer una de las viñetas, es decir, allí el Marqués de Cádiz puso a las 5 bombardas Jimena, le llamaba él, y según había testimonio, Cádiz veía lo que ocurría en el interior del castillo de Gibralfaro, lo cual era importante, y de hecho una de las viñetas me ha servido para poner a la reina Isabel visitando al de Cádiz y preguntándole y diciéndole, no, si se ven los musulmanes dentro moviéndose del castillo, ¿no? Es decir, que aquí teníamos todavía argumentos para, de alguna manera, rescatar cosas. Todavía, recuerdo que en ese tiempo las bases de las torres nazarí que se descubrieron posteriormente en la acera de la Marina, todavía entonces nada, porque eso se descubrió más tarde, ¿no? Y recuerdo que me pilló en el País Vasco destinado cuando no fue en el año 89, sí, la primera vez que se empiezan a descubrir la base de la Torre Nazarí y la del Castil de los Genoveses. Exactamente, toda esa parte, ¿no? Y luego también se han encontrado restos de la muralla en el Hotel de la Muralla que está en el Vichy, ¿no? Exactamente, el Hotel Vichy, que bueno, también tenemos cosas, ¿no? Pero el tema era el siguiente. Muchas veces los alumnos, porque entonces tenía yo alumnos, ¿no? Nuestros hijos conocen hechos históricos del extranjero perfectamente, pero no conocen hechos históricos que ocurrieron en la plaza donde viven o en la calle por donde pasan, y valores sobre todo que hay que hacer una extracción, porque la verdad es que yo ahora me gratifica mucho, porque como ahí los medios audiovisuales están creciendo tanto, se están viendo ya escenografía de calles y se ponen a transeúntes de otras épocas andando, ya empezamos a estar en otra historia, ¿no? Pero en aquel tiempo no había nada de eso, ¿no? Y entonces yo quería que la gente le diera importancia. Perdone, cuando hablo así, no piense que yo tenía un destino mesiánico con esto. Yo lo único que tenía era el alma del niño pequeño, claro, de los años 50. O sea, no vamos a ir, que es que yo quería aquí descubrir la pólvora. Pero eso me animaba, porque como le he dicho a mi amigo Juan muchas veces, que también está dedicado a estas cosas, le digo, es que si no tenemos ese alma de niño, no tenemos ese retroceso. Nos quedamos con los problemas actuales y ya está. Pero como tenemos ese alma de niño, podemos hacer esa regresión al pasado, ¿no? Y entonces, bueno, pues empezó todo este tema, esta construcción y sobre todo, vuelvo a decir lo mismo, aquellos que les gusten este tipo de cómic, que me he encontrado gratamente a personas que llevan coleccionando esto desde hace tiempo, y es verdad, porque ya me están pidiendo de Barcelona y Valencia, porque son zonas donde el mundo del cómic histórico tiene muchísima fuerza, ya me están pidiendo este libro desde esta zona, ¿no? Pues una de las cosas, uno de los valores que tiene es que puedes ver los personajes
pero al fondo fíjate en lo que hay, porque es la Málaga de aquel tiempo. Porque me he preocupado de situar a los personajes no con una ambición personal de hacerlo, sino de mostrar esa Málaga. Era necesario de ver esa Málaga. Lo mismo que hay un proyecto que está inacabado, que lo empecé y no está todavía, ni mucho menos, está por la mitad, que era la Málaga visigoda, otro proyecto que está ahí, que prácticamente no sabemos nada de la Málaga del periodo de los visigodos, ¿no? Pero ahí lo tengo, ahí medio avanzando, ¿no? A lo mejor algún día lo termino. El tema está en que tú abras la página y quieras ver el castillo de los genoveses y lo veas. Y veas la atarazana y te puedas meter dentro de la atarazana. Dentro de lo que vuelvo a decir una cosa, este es un cómic clásico de los años 50 y 60. No esperemos a ver una modernidad, porque yo no tengo esa modernidad. Yo soy una persona de mi tiempo y un dibujante con mis limitaciones, porque todos estamos siempre marcados por unas coordenadas espaciotemporales. No nos olvidemos de esto, porque así todos estamos ahí como una cruz y estamos colocados ahí en medio. Y ahí empieza todo, Héctor. Ahí empieza todo. No, está perfecto. Yo pido un aplauso, por favor, al... Es curioso cómo te vinculas con la persona. Yo no conocía personalmente a Esteban, sabía quién era, sabía de su existencia, nos llevamos 10 años, pero claro, cuando Esteban empieza a hablar con él y lo sitúo por su edad, esto que tú has dicho de los niños es una realidad, quiero decir, yo sigo creyéndome que tengo 8 o 9 años, esa es la realidad, y que funciona, afortunadamente. Y entonces, claro, veo a Esteban, que lo acabo de conocer ahora, y le he hecho la edad que tiene, 72. Vale, pues ya está. Este señor mayor, claro, yo tengo 63 ya, o sea que... Pero hacía lo mismo que yo hacía. Y yo intenté hacer lo mismo que él hizo, solo que él ha sido muchísimo más constante y ha tenido esa capacidad. Yo también intenté dibujar en aquella época. Y después, con muchos años que he estado reflexionando sobre la ciudad y escribiendo en el Diario Sur, en el Diario del País, una de las cosas que más me asombraban era la dificultad que había si tú paseabas por Málaga. Yo soy un niño del centro de Málaga, de Calle Nueva, y mis abuelos tenían una perfumería en Calle Nueva y otra ahí en Calle Calderería, en la esquina, final de Calle Granada, quiero decir. Sin embargo, era dificilísimo que tú pudieras identificar la ciudad, más allá que sabía que había allí unos pegotes, que ahí había un cacho de teatro romano, donde había una catedral que no estaba terminada, había una serie de cosas por ahí sueltas, una iglesia, una alcazaba, claro, y a los chaveas de entonces les iba a decir, hostia, tiene una ciudad donde hay muchísimas cosas alrededor, pero estaba curiosamente, como sigue estándolo, y cada vez más, construida como una especie de parque de atracciones, donde tú tienes en un sitio el de esto de Alicia en el País de las Maravillas, y en el otro el Mickey Mouse, y en el otro la montaña del espacio. Sin sentido. Tú vas a otras ciudades y las ciudades las entiendes, las conoce la gente y tal. Entonces se está haciendo ahora. Pero ha sido gracias, insisto en lo que decía antes, a personas como él que dice que en el fondo tú intentas descubrir un enigma de dónde vengo, de dónde soy. Porque de pronto decía, ¿quiénes son la gente que llega, que me ha antecedido? ¿Quiénes son mis 8 apellidos malagueños? Y tú mirabas los 8 apellidos malagueños y te salía una cantidad de extranjeros por todos lados. Y si yo no soy extranjero, ¿quién coño soy? Una poca mierda. Con perdón, directamente. Después te enterabas que en las épocas en que uno era jovencillo, la mayoría de la gente vino de los pueblos. Aquí fue la que pobló Málaga. Que la gente de Málaga, la original de Málaga, que los que de verdad eran los habitantes, eran los pobrecitos que estaban al otro lado del río. Y el resto, con algunas excepciones, que lograron cruzar el puente y relacionarse con las familias que tenían parneses, realmente no tenían historia detrás. Porque en algún caso te ibas a 2 o 3 generaciones por detrás y lo que había dado vergüenza. Hay algo que no podemos olvidar jamás. En el año 1936, Málaga y la provincia es la ciudad donde hay más índice de analfabetismo de toda España, seguro, y probablemente de una de las principales de Europa.
Eso que no se nos olvide, para entender que ahora, en no tantos años, ese afán de descubrir quiénes somos, teniendo encima una de las ciudades más antiguas que hay en el Mediterráneo, uno de los asentamientos más antiguos, es como una necesidad humana de quién soy, a dónde pertenezco. Tú vas a otras ciudades y todo lo tienes escrito. Que no tiene una cueva de Altamira, pues tiene una cueva, tiene la cueva de Minga, de la Pileta, tiene otro. O sea, que cantidad de cosas tiras para atrás y te salen neandertales como mínimo. Aquí hay cosas muy antiguas. Tú puedes construir la historia de la humanidad a partir de ahí. Entonces, que lleguen personas y que contra toda, digamos, toda dinámica de la ciudad, que no hay que olvidar una cosa, esta ciudad siempre ha sido una ciudad de reposo para los que tienen parné y de oportunidades para los que venían aquí con los que venían de afuera y hacer negocio. Incluso en la época musulmana eso se hacía, porque vamos a ir un poquito ahora a la historia. ¿Por qué se produce históricamente el intento de la toma de Málaga? Es un intento comercial, es un intento de dominar el comercio, y Málaga era era un sitio absolutamente estratégico, ¿no?, en aquella época, ¿no? Bueno, sí, hay que situarse en lo que es la propia historia de la península a final ya del siglo XV. Y bueno, aparte, indudablemente, Málaga tenía una realidad que el comercio del reino nazarí, pues venía por aquí. Málaga tenía materia prima para de alguna manera exportar a través del Mediterráneo. Era una ciudad floreciente en ese sentido. De hecho, también tenía una parte, era también una cosa que hay que ponerla en valor. Era una ciudad tolerante. ¿Por qué? Porque aquí había una comunidad judía en aquel tiempo, en Málaga, importante, pero también había cristianos, porque el nombre del castillo de los genoveses es porque se permitían las transacciones ahí de comercio. Luego el comercio de alguna manera creaba tolerancia en todo momento, ¿no? Pero claro, hay otras cosas que empujan. En ese momento los reinos cristianos tienen ya un poder, y tampoco nos tenemos que olvidar lo que está ocurriendo al otro lado del Mediterráneo, con un poderío turco de grandísimas proporciones. Y bueno, y en el caso de la Corona de Castilla, también le veían los bigotes que en algún momento pudiera haber un posible desembarco turco aquí en esta zona y que volviera a la regresión de lo que había significado la la suerte de la península después de que Tari desembarcara en el 711 aquí en la península. Entonces, hay unos motivos indudablemente políticos y militares, un objetivo político-militares. Indudablemente, en el cerco que se le quiso hacer al reino nazarí de Granada, pues era fundamental cortar todo lo que le entrara del norte de África, tanto por el puerto de Almería como por el puerto de Málaga o por el puerto de Marbella. Entonces, todo ese tema, había también ahí un hecho obvio, que es el poderío que en ese momento tienen ya los reinos cristianos. Muchas veces cuando me preguntan por el crecimiento de las torres almenaras cuadradas en el Valle del Guadalhorce, se lo explico a las personas que vienen conmigo por la zona de Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Grande, la zona de Cártama, aunque el castillo de Cártama estaba ciego hacia esa parte del Valle del Guadalhorce, pero el significado que tenían esas torres almenaras era porque ya estaban asomando los bigotes las escuadras castellanas, claro, por aquí, por el litoral. Y entonces hay que poner torres que avisen a través de fuego, de señales de fuego, si es durante la noche, y humo si es durante el día. Es decir, ya hay una dinámica, pero sí quiero señalar, y esto lo quiero poner en valor en el libro. Habrán observado que en la portada pongo los 3 signos de las religiones. Para mí este tema es un factor muy importante. Es muy importante porque entiendo que la tolerancia, que precisamente en aquel tiempo tampoco se ejercía, por eso me tengo que sacar a unos personajes de la manga en el propio libro, porque la tolerancia y la forma de ser individual frente a lo que marca muchas veces los poderes, creo que siempre es bueno destacar lo que en un momento el individuo es capaz de hacer
pese a todo lo que se esté moviendo a su alrededor, ¿no? ¿Cómo es que aquella persona, por ejemplo, por hablar temas de la Segunda Guerra Mundial, caso de personas perseguidas y hubo gente que con valor salvaron a grupos de personas, etcétera, pues eso también hay que ponerlo en valor, ¿no? El libro marca un respeto y una gran tolerancia hacia las 3 religiones, pero también hacia las 3 culturas, porque, como tú bien has dicho, Héctor, somos un crisol de cultura. Claro. O sea, no es que los malagueños hemos aparecido aquí de pronto, venimos de civilizaciones que nos han aportado muchísimo y tenemos que estar orgullosos de eso. Y el libro, desde el primer momento, quiso mostrar ese respeto. Aquí, por decirlo entre comillas, en clave de tebeos, de buenos y malos, pues hay buenos y malos en todas partes, claro. En todas partes. No los malos están en un sitio y los buenos están en otro. Están, porque así es la vida, realmente, ¿no? No es lo que estamos de un color o los que son de otro, ¿no? Entonces, oye, y militarmente quería preguntarte, cuando haces el análisis... Bueno, primero, que se nos va a olvidar, hay aquí una de las cosas que tú añades, a ver dónde está, que no lo... Aquí, oye, esto lo hicimos un poco homenajeándote, lo de convertirte en un personaje de cómic dentro de tu propio cómic. Es de las pocas cosas que hace bien la IA, también es... Pero bueno, lo hace un artista, hay que... quería poner... Es que ellos están viendo, tú no lo estás viendo, le estoy pasando algunas viñetas de Foster, sí, de... Este plano que tú incluyes aquí, que tienes 2 dibujos en la entrada, o sea, no 2 dibujos, un mapa sobre el cerco de Málaga en 1487, otro de las huellas de Málaga musulmanas sobre el plano real aéreo de la ciudad, para que ustedes puedan identificar y visitar, y visitar los lugares que hay. Y este dibujo que tú haces con esta perspectiva, y que es uno de los mejores planos, y además se ha utilizado muchísimo, que hay sobre la ciudad. Ahora, y que más te ayuda a entenderla todavía, ¿no? Permíteme que te voy a contar alguna cosa sobre este tema. Bueno, vamos a ver. Hablábamos antes de la afición del mundo del cómic. Yo aquí voy a abrir un poco mi corazón y mi experiencia de niño. Miren ustedes, yo era un niño que mi padre me compraba lo que hoy día es un A3 una vez al mes. Una vez al mes. Es decir, yo estaba deseando que llegara el día 30 o el día 1, que mi padre cobrara y me dijera, chico, aquí tiene, no me decía el A3, porque el A3 no tenía ese nombre, me decía doble folio. Pero yo, cuando ponía el doble folio en la mesa y tenía 7 años y el doble folio lo veía así, me parecía que el doble folio era una carretera. Entonces yo tenía el doble folio. Vamos a situarnos con el doble folio. Y ahora, cuando veía el doble folio, mi padre, por ejemplo, me había llevado una semana antes a ver una película de Tarzán. Y la imaginación del niño era que yo la película esa de Tarzán quizás no la viera más en la vida. O sea, yo recuerdo cuando salieron los vídeos y en tu casa podías poner películas, yo dije, esto es un milagro, que aquello que teníamos que ver, me acuerdo que vi Ben-Hur y no volví a ver Ben-Hur hasta 14 años después, ¿no? Claro. Porque entonces era así. Entonces, ¿qué pasaba? Yo tenía el A3. Mi padre me decía, chico, tienes el A3. Y miraba el apoyo en el que me tenía que basar. Y el apoyo, ¿sabe usted lo que eran? Una caja de lápices alpinos de colores. ¿Conocen las cajas de lápices alpinos? Que me tenía que durar, que no podía perder el amarillo o el colorado. Que ya me tenía yo preocupada de no perderlo, porque no me iban a comprar otra caja cuando pasaran 3 meses de los Reyes Magos. Me tenía que conformar con eso. Bueno, mi lápiz, mi sacapuntas, eso perfectamente guardado casi en una caja fuerte. ¿Mi misión cuál era? Si yo había visto la película de Tarzán y me había impresionado todas aquellas manadas de elefantes, los exploradores corriendo por allí, y por Tarzán salía de la montaña del Butia, me parece que le llamaban, los indígenas, aquello tan peligroso. Si yo quería pintar aquello en horizontal, a mí el doble folio me duraba una semana. Y caput, ya no podía dibujar más.
Y ahí empieza la inventiva del niño. Me tengo que ir al cielo, me tengo que ir a la perspectiva aérea. ¿Por qué? Porque si me voy a la perspectiva aérea, empiezo por la parte derecha del A3 y cuando ya es el día 28 del mes o el 29, estoy acabando por aquí. Y soy un niño que la ilusión la está desarrollando durante un montón de días, porque no tengo otro A3, tengo ese A3, nada más. Y así lo desarrollaba todo. Si era un tema de Tarzán, me hacía un río que aparecía por aquí y terminaba por aquí. Por allá la manada de elefantes. Por acá habían cazado a un explorador y los indígenas se lo estaban comiendo en una olla. Es decir, todo ese trasiego estaba metido en aquella selva. No me faltaba nadie, ni la serpiente, ni los leones, todos metidos. Y cuando terminaba, se había acabado, ¿no? Incluso algunas veces te convertiste en el que salvó al resto de los amiguitos del barrio. Eso era otra. Eso era otra. De que no había llegado el Capitán Trueno al kiosco. Eso era otra. Todavía, recientemente he ido a dar una conferencia a Puerto Llano, porque viví allí y los amigos allí, tienes que venir a dar una conferencia que empezaste aquí a dibujar y tal. Y uno sacó allí un fuerte, pero el fuerte estaba hecho igual. El fuerte era aéreo, es decir, tú lo veías de una perspectiva que veías la muralla trasera, las cuadras, todo. Es decir, esto viene del niño pequeño, el dibujar desde arriba. ¿Qué pasa? Que cuando me planteé el tema de la Málaga musulmana, dije, la tengo que hacer desde arriba. Porque tampoco había visto nada de esto. No había visto nada. Ha salido hace unos años un chico que ya con temas informáticos ha hecho esta Málaga musulmana. Sí. Pero el chaval ha tenido el buen detalle, porque además lo vi en, no sé si en La Opinión o en Sur, que cuando salió, en el comentario que le hizo al periodista, le dijo, bueno, ¿y cómo te has motivado? Y dijo él, pues me motivó a hacerlo porque gané un concurso en mi colegio y me regalaron el libro 1487, La conquista de Málaga, de Esteban Alcántara. O sea, ese chaval, perdone, no, es que es verdad, está en el periódico La Opinión por ahí, ¿no? Y yo cuando lo leí dije, esto es sembrar, esto es importante. Ahora el chaval sin duda lo ha mejorado porque tenemos que ir a métodos mucho más modernos. Pero la motivación, que es lo que digo siempre, el cómic histórico tiene que ser siempre fuente de motivar. Lo explico al principio del prólogo. Si llegas a una estación mañana se llega a Vialia, y este libro, María Ángeles, no te lo digo para que lo hagáis, pero este libro lo encuentra alguien en la estación de Vialia, lo coge y dice, de aquí a Madrid, 3 horas y media, ¿no? Lo cojo. Y cuando ha llegado, se entera lo que ocurrió. Y luego que se ponga a estudiar una minuciosa tesis, un libro monográfico dedicado a Málaga y que pueda ampliar sus conocimientos. Esto es la motivación. Fíjate que con todo eso que tú me estás contando, yo me imagino, además con tu formación militar y tu teoría del aprovechamiento de todo lo que hay y tu capacidad de perspectiva aérea, joder, si los musulmanes te hubieran tenido en sus filas, lo mismo hubiéramos tenido una historia completamente distinta. Pero mira, Héctor, te voy a decir una cosa. Cuando iba a hacer el libro Gibraltar 1704, el último día, una de las cosas que más me tenía irritado era que cuando yo veía un plano de Gibraltar de la época, se veía un Gibraltar muy pequeñito y la fortaleza de Gibraltar casi tan grande como la topografía del Peñón de Gibraltar. Y aquello no cuadraba nunca, sí, ¿no? Esta escala que te ha hecho. No cuadraba nunca, ¿no? Bueno, pues yo recuerdo que la editorial que lo sacó me dijo, oye, que queremos Gibraltar desde arriba, ¿no? Cuando salió la Orden de Malta, me pidió el primer capítulo, me dijeron, queremos Jerusalén en 1099, pero la queremos como si un fotógrafo hubiera tirado. ¿Por qué? Porque a la gente le gusta la perspectiva aérea. La perspectiva aérea además te permite conocer más al detalle las cosas, ¿no? Incluso, yo recuerdo Fanny de Carranza, no sé si la conocéis, claro, Fanny. La arqueóloga que ha trabajado durante tantos años en el ayuntamiento. Aquí había un proyecto que 8 láminas mías grandes ocuparan el castillo de Gibralfaro. Y entonces Fanny me llamó. Y entonces yo las hice y las preparé. Y cuando las tenía preparadas, pues resulta que quien tenía que financiar eso
dijo que esto se parecía demasiado al jabato. Que dibujaba también Ambrós y guionizaba Y a decía Víctor que se Mora. parecía Claro. y que eso no podía existir en Málaga. Y sin embargo, esas láminas, las otras 6 están en mi casa, desgraciadamente no están expuestas al público, precisamente por esa lumbrera, sí. que salió allí. Sí, tenemos Y yo suerte. se lo doné eso al Castillo de Gibralfaro, las 2 que están, ¿no?, allí puestas, ¿no? Y referente a este tema, os voy a contar una anécdota. Esta lámina ha sido una de las más copiadas en el mundo, no digo en el mundo mundial, de Málaga. Porque una vez me llamaron de la facultad y me dijo un chico: oye, Esteban, ¿tú sabes lo que se ha hecho con este libro de la Málaga musulmana? Yo no. Pues mira, te voy a llevar lo que se ha hecho con él. Y todo lo que pone ahí, estos son las atarazanas, esto es el adarve. No. Habían puesto churrería Paqui. Sí. Corsetería Antonio, y había un listo que lo estaba vendiendo en Málaga, sí. Exactamente igual, ¿no? En fin, aquello... Te ha faltado, eso lo he visto, te ha faltado el listo, y también yo creo que a Manolo en su... porque yo creo que es una figura universal, que es el listo malagueño, que básicamente creo que trasciende por la misma idiosincrasia de la ciudad, trasciende las épocas, que antes de los fenicios ya había un listo malagueño. Que cogía... ¿No se han fijado ustedes que aquí en Málaga sucede mucho? Que llega uno, se le ocurre, y en el barrio abre una zapatería donde no hay zapatería, y a los 5 meses hay 25 zapaterías, con lo cual hay que cerrar 24, se hunden todas. Esto es muy malagueño también. Hay una cosa que no hemos hablado, que también es muy identificativa de tu trabajo y que me gustaría destacar. Es decir, tú eres pionero en cosas. Antes estábamos hablando de la historia de otros países. Otros países, por ejemplo, como Estados Unidos, que han utilizado el cine y el TVO y el cómic con los grandes medios de difusión y producción que tienen, y nosotros sabemos mucho más de la guerra de independencia allí y de la Segunda Guerra Mundial y de Pearl Harbor que lo que pasó aquí con Torrijos. Y bueno, tú empezaste, y allí eso de hacer las reconstrucciones históricas de batalla se lleva haciendo muchísimo tiempo. Sí. Un país que además cada uno venía de un lado. Y como pillaran, ahí sí que trataban a los indígenas con cariño. Eso sí que... Sí, nosotros tenemos la historia negra, pero allí no ha quedado un Cheyenne. Vamos, eso han sido ellos. Y tú sí fuiste pionero, has sido pionero en el tema de las recreaciones históricas, en el tema de generar, vincular el asociacionismo a través del estudio de la historia de Málaga. Pues te lo voy a contar, Héctor, porque en el prólogo de este libro no aparece, pero sí en el prólogo de mi libro Málaga frente a la Guerra de la Independencia. Yo estaba un día en Francia y resulta que estaba en casa de un familiar y bueno, mi familiar pues tenía una finca muy grande y un día apareció allí un chico rubio que era de Texas, apareció con su mochila, estaba haciendo senderismo por Francia y le pidió permiso a mi tío para acampar por allí, ¿no? Pero yo le dije, este es de Texas, ¿de dónde eres? Dice, de San Antonio. Y entonces entablamos amistad. Y empecé a interesarme por cosas de allí. Y le dije, no se preocupe, que cuando vaya le voy a mandar un paquete de cosas. Y efectivamente me lo mandó. Y entre las cosas que me mandó se veían niños vestidos de Davy Crockett entrando en el Álamo, 200 niños. Y le pregunté que eso por qué era. Y me dijo, dice, es que esto le enseñamos la historia a los niños desde pequeños. Entonces esta idea de empezar a hacer recreación histórica aquí en Andalucía, tengo que decir una cosa. Yo soy de Málaga, viví durante tiempo porque mi padre fue jugador de fútbol y terminamos por los campos de Castilla. ¿Dónde jugó tu padre? En el Málaga, llegó a jugar en el Málaga, sí. Jugó ¿Y era Alcántara? Alcántara, sí. Vale. Y bueno, mi padre, pues como cualquier futbolista, pues terminamos danzando, porque un futbolista está 2 años aquí, 3 años en el otro y tal. Bueno, a lo que voy un poco, es que puedo decir que aquí en Andalucía, que tenemos virtudes para muchas cosas, ¿qué corte daba el hacer una recreación histórica aquí en Andalucía? Porque yo he estado en el País Vasco y la gente hacía recreación histórica en los años 60.
Y que también, los vascos son dueños de su propia historia. sí, Nosotros pero, hemos sido... exactamente. Pero luego el tema medieval, pues en Castilla era muy tocado, en Castilla la Vieja, es decir, se hacían muchas cosas. Pero aquí en Andalucía, pues nada. Y cuando aparecimos con la Torrijos, que aparecimos en 2002, yo recuerdo que el primer año que salimos, bueno, la gente, como íbamos vestidos del siglo XIX, decía que si los carnavales de Cádiz habían acabado, o tal, ¿no? Y tal. Y hoy día, no. Hoy día ya en Andalucía, la primera fue la Asociación Torrijos, que salimos en 2002, después Algodonales, después ha sido Bailén, y después ya esto se ha ido abriendo, y hoy día casi todos los pueblos, bueno, no digamos el caso de Macharevialla, que tenemos aquí Antonio Campos desde el 2008, que es una de las mejores recreaciones que también se hacen aquí en la provincia de Málaga, de las más completas, y que recomiendo, no porque están aquí Antonio, que visiten Macharevialla y la vean. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora todos los pueblos han tomado conciencia, que es muy bueno recrear, porque le está diciendo a los niños la importancia de los personajes vinculados con esa localidad, o la importancia de esa plaza, de esa calle, lo que ocurrió aquí o lo que ocurrió en otro lado. Les tengo que decir que al principio, cuando íbamos con Torrijos a diferentes lugares de Andalucía, aquello era un poco bochornoso. O sea, a lo mejor, por ejemplo, yo llamaba y le decía a un concejal de cultura: oiga, ¿ustedes saben que el guerrillero fulanito de tal estuvo ahí y derrotó una partida napoleónica del escuadrón tal? Le daba todo tipo de detalles, y me decía el concejal de cultura: pues no sabemos nada de ese, ¿no? Y no saben la briega, Héctor, que hemos tenido para ir enseñando esto, ¿eh? Y hemos apoyado a muchos colectivos. Es decir, saliendo un poco del protagonismo de uno de lo que haya hecho la asociación, es muy importante recrear, que los niños vean la importancia de la historia de la ciudad. El cómic va vinculado con esto, es decir, que el niño diga: esto sucedió aquí. Ahora, cuando nosotros vamos a recrear, yo miro a los niños y siempre me fijo en ellos. El otro día estábamos en Torrealquería y había muchos niños de colegio mirando, y me dirigí a los niños: daros cuenta de lo que sucedió aquí. Aquí capturaron a Torrijos, en este sitio, en este cortijo medio derruido que hay aquí, y los niños se quedaban así. Tenemos que enseñar nuestra historia, que todo no sea el aula, también en los movimientos civiles, en este caso las asociaciones, los colectivos. Aquí hay personas del CEGRI, por ejemplo, que dedican una labor muy importante y están todos los días en la calle, o sea, ayudando a la gente a conocer la historia de forma altruista. Esto es lo que hay que seguir haciendo. Hay una cosa que estoy completamente de acuerdo contigo, y yo creo que nadie dudará de esa necesidad, porque con la desmemoria, con el desconocimiento, es la manera más fácil de que te manipulen. Pero ¿cuál es el problema? Y esto lo refleja muy claro. Cuando yo era pequeño, en los libros de lecturas históricas, que todavía no había muerto Franco, la relación que había con los moros, que entonces era los moros, todo era moro, era el guerrero del antifaz que decía: muere vil rata sarracena. Es decir, no existía ninguna figura que tuviera un turbante, y todos iban vestidos con sandocán, con turbante y con cimitarra, que fuera buena gente. De hecho, y en que eso yo no lo vi de mis padres, un tebeo que se llamaba Flechas y Pelayo, que se hacía alrededor en los años 30, 40, cuando se hablaba de los rojos siempre estaban dibujados de la misma manera. Siempre había una gente rubia, maravillosa, esplendorosa, que eran los nacionales, que iban de punta en blanco y hasta olían colonias dibujados, y los rojos siempre eran unos tíos así, que eran horrorosos, que tú no lo querías al lado. Quiero decirte, esa manipulación sobre la historia existió siempre, y hemos tardado 2 minutos en pasar y en recuperar una idea de la Andalucía. Ayer estaba hablando Manuel de eso, precisamente, como decir: oiga, al andaluz es un concepto que no se ha hecho popular, no se ha empezado, no digo popular, a distribuirse hasta bien entrados los años 80, y a decir: oye, que somos más. Y cuando nos identificamos con nuestra memoria, somos más moros que cristianos, y lo seguimos siendo, quiero decir, moro y cristiano le estoy dando a ustedes. ¿Y ahora qué es lo que pasa? Ahora mismo, como estamos todos cogiéndola con un papel de fumar, porque hay una especie de bicefalia política cada día más absurda, donde cuando tú cuentas la historia parece que tienes que tomar partido por algo. Y dice: mire usted, estos son los hechos.
estos son los hechos, no hay más. Ayer hablábamos de una cosa, que a ver qué opinión tienes tú, que evidentemente la historia, tal y como se ha estudiado, normalmente lo único claro son los hechos. Pero los hechos normalmente los han contado siempre los vencedores. Con lo cual, si no hemos tenido la suerte de tener crónicas, digamos, contrastadas, lo único que sabemos es la opinión de uno. Y ahora lo único que tú puedes inferir, bueno, esto es lo que dijo este señor, que se quedó con todo. A ver qué sucedió. Y en este caso, es una manipulación torticera de la historia absoluta. Que había, pero hay una cosa que yo también quería recordar. Tú leíste y te amparaste en el Capitán Trueno. Hay una cosa fantástica del Capitán Trueno. ¿Se acuerdan ustedes que había una canción que decía: ven Capitán Trueno, haz que gane el bueno? Tu mundo era Asfalto, me parece que era así. Tu mundo era un mundo de buenos. Que el mundo está al revés. El Capitán Trueno era el único héroe que te pertenecía, que era de tu país, que tenía aura, como los héroes tenían, no era un sieso manío, y que realmente tenía un código moral. El Capitán Trueno tenía un código moral. En los años 50 eso no lo podía decir Víctor Mora, pero cuando avanzaron los años nos enteramos que Víctor Mora era un tipo de izquierda que había sufrido precisamente todo lo que era la opresión franquista y que en la medida de sus posibilidades en los años 50 le estaba otorgando unas cualidades morales a aquel personaje. Y ese es el personaje que a ti te ha, digamos, impulsado a decir: cuando yo mire esta batalla, me voy a dar cuenta que hay buenos y malos en ambos sitios, y las guerras no es nunca de unos buenos buenísimos se cargan a los malos buenísimos. Precisamente ese es el mensaje que manda el libro. Es decir, claro, el aspecto de los valores no dependen ni de una raza ni de un grupo. Es decir, los valores vienen dados por, en primer lugar, la formación, la genética, la gente, lo que transmiten las familias, lo que transmite el saber, el uso de la razón. De hecho, ahí hay un personaje en el libro, precisamente, claro, que le enseña a otro caballero el camino que tiene que seguir. ¿Por qué? Porque es una persona que lee. Las personas debemos de hacer cuanto esté en nuestra mano por leer, cuanto nos sea posible, de todo y de todos los aspectos. Habrá unas cosas que nos convenzan más y otras menos. La lectura, la formación, la convicción de los valores. Y estos personajes sí, de eso sí me preocupo mucho, porque quiera que no, la vida pues te va enseñando que en realidad el ejercicio de los valores es lo mejor que tiene el ser humano. El comportamiento es lo que en un momento dado un caballero le dice a otro: bueno, sabremos nosotros ejercer la caridad con el vencido en un momento determinado. Desgraciadamente todos sabemos que la Málaga musulmana fue vendida como esclava. Claro. Es decir, y además yo creo que en ese aspecto es una opinión personal, cada uno que saque las conclusiones, porque cuando se llegó a la rendición, en Málaga había absorbido a mucha población de alrededor cuando quedó sitiada. Es decir, mientras el ejército de los Reyes Católicos iba avanzando por el Valle del Guadalhorce, estos pueblos como Cártama, Alhaurín de la Torre, Coín, Alhaurín el Grande, tuvieron que replegarse la población aquí, y aquí se refugiaron tras las murallas de Málaga. Estas personas que se metieron tras las murallas eran personas con escasos medios, la mayoría eran labriegos campesinos, traían muy poco, ¿no?, de poder adquisitivo. ¿Qué pasa? Que cuando se quiso llevar el rescate a cabo, no lo pudieron hacer a nivel individual la gente, porque si hubiera sido así, mucha gente, sobre todo de Málaga capital, podría haber comprado su libertad, pero no lo pudieron hacer. No lo pudieron hacer precisamente porque se pidió que tenía que ser colectivamente, el montante tenía que ser colectivo. Y claro, por mucho que tuviera aquí un mercader, no podía sacar de la esclavitud a un montón de personas, de campesinos que se habían agregado aquí. Lo que tú dejas muy claro es que esa teórica merced del vencedor no se dio. No se dio. Realmente no se dio. Me gustaría
dejarle la palabra también a algunas de las personas del público Por supuesto. que hagan alguna pregunta o que digan algo. Os quiero recordar también, porque editamos este libro hace unos cuantos años, que cuentan precisamente la restauración de la Puerta de Buenaventura y de la muralla de la Málaga Nazarí. Está ahí. ¿Cuánto vale este? 15 o 12, igual. Los dos juntos, menos de 40. Estoy, para que luego digan, si es que os traigo a gente que encima compra libros y todo. ¿Quién quiere hacer alguna pregunta o decir algo? Bueno, yo quería decir... ¿Cuál es tu nombre? Yo soy Elena, Vale. es mi nombre. Pero tiene que decir el apellido. Soy Me Elena suena- Alcántara. Es que si no va a hacer trampa. Bueno, yo quería decir que soy una gran admiradora de Esteban. Voy a hablar de Esteban como persona, como escritor, como dibujante y como hija. Quería decir estas palabras porque creo que cuando mi padre empezó a escribir este libro y a dibujar esta obra de arte, yo podía tener unos 8 años, más o menos, aproximadamente, 8 o 9. Y yo disfruté durante 2 años y pico, no sé muy bien cuánto fue, mi padre seguro que puede decir cuánto fue, pero disfruté durante 2 años aproximadamente de ser una niña que veía como su padre dibujaba en una tabla muy humilde, que a lo mejor creo que era a veces un cuadro al revés, ¿no? Y dibujaba ahí unas viñetas que tardaba días en terminar y que yo observaba con gran admiración e imaginación, porque claro, yo a mí lo que me sorprendía era ver esas viñetas con tanta escena en un pequeño cuadro. Mi imaginación volaba. Entonces, he tenido esa gran suerte y ese gran regalo, y yo creo que, como bien dicen, como bien decís, como bien habéis dicho y lo habéis presentado, ya no solo se lleva una visión de cómo era la Málaga antes, porque no todo el mundo aprende a través de las letras, también está la inteligencia a través de la imagen, y creo que no puede haber una imagen de tanta calidad como las que ha hecho en cada viñeta. O sea, como ha dicho él antes, pues tenía tiempo y lo hacía con tranquilidad, con esmero y siempre una sonrisa. Y yo quería aportar esa parte de él, porque realmente él es lo que vemos hoy aquí, ¿no? Pero... Un hombre calmo y sereno. Sí, y claro, bueno, yo creo que tengo una gran suerte en ese sentido de haber podido vivir con la figura de mi padre, y creo que los malagueños tenemos una gran suerte, porque creo que esto es un regalo que Málaga no tiene o desconoce o piensa que no tiene, pero ahí está. Y realmente, si se le da difusión, pues es algo muy útil que sirve de mucho para conocer nuestros orígenes. Y por último, por no enrollarme mucho y que hable más personas, valoro, o sea, un tesoro que tiene este libro son los valores. Los valores. Como bien ha dicho él, o sea, como refleja la historia, ni buenos ni malos, hay buenos en todos sitios, hay malos en todos sitios. Y en quiénes somos. Entonces, realmente, bueno, que estoy hoy muy orgullosa de poder estar aquí, que doy gracias por este regalo que haces a Málaga, y no solo a Málaga, al mundo, porque cualquiera puede participar y conocer esta historia. Así que nada, gracias por... Gracias, Elena. Oye, que no hemos dicho una cosa, que la diferencia del cómic original a este es que este está coloreado, Sí. pero está coloreado a tu estilo Esteban Alcántara, no ahora de coloréame, porque No. ahora hay muchos programas, a manita sobre lo original. Sí, ocurrió una cosa, y como bien sabéis, se editó en el año 93 en blanco y negro, y bueno, cuando salió en blanco y negro, pues bueno, los originales lo tenía en casa. Yo quiero... me he visto un poco arrollado por los acontecimientos, pero quería darle las gracias a Editorial General, a Jesús, también a María Ángeles,
porque yo cuando le traigo este proyecto a ellos, hay una cosa, esto lo he coloreado con el COVID. El tiempo que hemos estado encerrados, pues me dije, es el momento. Yo recuerdo que cogí, cuando ellos me dijeron que sí, que el proyecto podía ir adelante, tenía dos opciones: hacer fotocopias y dibujar sobre el color, sobre la fotocopia, o hacerlo con el original. Y yo recuerdo que mis hijas, ambas, me dijeron, papá, ni se te ocurra ponerte a colorear sobre los originales, vaya a ser que un día se te caiga un tintero, sería aquí el follón, pierde una lámina. Pero yo consideré que no era honrado dibujar sobre fotocopia. Pensaba que todo tenía que ir junto. El original hecho a tinta china y luego pasado ya a acuarela. Claro, el pasarlo a acuarela sobre tinta china te permite también que tienes que rectificar cosas, no rectificar, tener que señalizar, porque la acuarela también se sale, la acuarela es agua con la pasta, ¿no? Quería decir que como él ha hablado precisamente Héctor, que estamos en este lugar tan histórico de la Puerta de Buenaventura, aquí sale como era en esta viñeta, donde estamos ahora mismo. Es decir, estaríamos en esta torre, concretamente, en la de la izquierda, ¿no? Si lo hago así, en esta torre estaríamos, porque es uno de los espacios que también había que considerar que estuviéramos. A esta hora estaríamos ya todos acostados, ¿no? Ya estaríamos acostados. Pero quería también... No vamos a salir de marcha. Para que no se me olvide, porque quiero dar también un agradecimiento, se lo he dado a la editorial del Genal, a Jesús, a María Ángeles, que siempre me han tratado muy bien, con mucho aprecio, con lo que uno necesita cuando va a gestionar algo como esto. Pero aquí también hay infinidad de personas, está mi familia, pero también hay grandísimos amigos míos y amigas de siempre. Hay asociaciones importantes aquí. Tenemos a nuestro querido alcalde Antonio Campos de Macharviella, un amigo al que conocemos y tratamos desde hace muchos años. Tengo a mis amigos del Instituto de Martirico allí al fondo, es decir, con aquellos que... ¿Tú estudiaste en Martirico también? En Martirico, en el instituto... Otra cosa. Y allí los tengo, a ellos, y bueno, que hace poco celebramos la comida de Navidad, nos seguimos reuniendo y somos la semilla de ese instituto de Martirico, ¿no? Pero que aquí hay muchísimas personas, están las personas del CEGRI, personas de Macharavialla, de los Granaderos, de Torrijos, en fin, nada más, y amigos. También tenemos aquí el proyecto que estamos ahí acabando, que estará súper en secreto, no sé si está todavía o no. Hasta marzo no se puede desvelar, que no se entere Putin del asunto y tal. Y bueno, por lo demás, a todos muchísimas gracias, porque hoy Málaga tiene mucho atractivo. Podían estar ustedes en otros sitios, que hayan venido aquí, y en fin, por mi parte es muy de agradecer. Quería decirlo porque váyanse que rompamos filas, como dice el término militar. También tengo aquí a Juan Carlos Jardín, que fuimos compañeros en el Campamento Benítez, ese Campamento Benítez, que también merece una historia, el Campamento Benítez. El Campamento Benítez merece una historia. Recientemente he dado una conferencia, porque es otra cosa. Yo fui de los jóvenes en su momento, él es más joven que yo, pero una persona que he conocido prácticamente toda la parte final, hasta que el campamento dejó de existir como tal. Y bueno, también es otro edificio que, como alguien no escriba su historia, se perderá. Y han pasado gente muy importante por ahí, por el Campamento Benítez, y tiene una historia también muy singular, ¿no? A ver si algún día se anima algún editor por hacerla. Y a ver si algún día Málaga no necesita que nos venga los nuestros desde fuera cuando ya triunfa fuera. Es decir, que existía, que la gente se tiene que ir fuera para ser reconocida. Ese cateterío lo hemos tenido siempre. Paco, que querías contar algo. Buenas tardes a todos y a todas, soy Francisco Quintero. Yo más que, primero enhorabuena por la presentación, por el acto, más que ponderar la obra, que por supuesto la pondero, quiero ponderar el autor, ¿no? Es decir, sin ninguna duda, todos los que nos dedicamos a la cultura hemos encontrado en ti un referente. Es muy digno, muy gentil, muy generoso, y sobre todo nos tratas y tratas la cultura en Málaga con un respeto absolutamente tan elegante
que a eso hay que ponderarlo y ponderarlo reiteradamente, ¿no? Entonces, ¿Qué eso palabra? Es bueno que lo tengamos muy en cuenta porque lo excelso hay que ponderarlo y la cultura a veces no está tan relacionada con lo excelso, así que eso, enhorabuena. Y en segundo lugar, ya que lo han nombrado, pues contaros que tenemos un proyecto documental en formato cine y televisión del que él forma parte sobre el general Torrijos y obviamente cómo no iba a estar Esteban en un proyecto de esas características cuando en realidad es el Torrijos malagueño del siglo XXI. Así que muchas gracias y un verdadero placer estar aquí. Gracias, Paco. Gracias, Paco. Nos estamos acercando a la hora, pero Manolo quiere hablar. Manolo, que tú ayer eras el que estabas ahí sentado. Bueno, yo soy Manuel Atencia Mena. Como ya ha dicho bien aquí Héctor, bueno, pues soy el autor de Último Reino, que es una novela que trata, también editada por Ediciones Genal, y trata sobre la caída del último reino andalusí, si me lo permitís, de Al-Ándalus, de la península ibérica. Y yo lo que quería era agradecerte, sobre todo, no te conocía, no tenía el placer de conocerte, y con el cariño que hablan y ya esto está lleno de gente, pues me hago una idea del tipo de persona que eres, ¿no? Y sobre todo quería darte las gracias porque hace 3 años, cuando empecé a escribir Último Reino y empecé a documentarme, es cierto que nosotros, aquí está mi colaboradora histórica, que es Julia Vélez Montijano, Muy bien. y claro, hoy no quería perderme este acto, ¿no? No quería perderme este acto porque quería agradecerte el hecho de que en el mapa de la Málaga andalusí, de la Málaga nazarí que tú has elaborado, pues ha sido fuente de inspiración a la hora de establecer todo lo que son las tramas y los entresijos y las aventuras de mi novela, de Último Reino. Y desde luego, me sentía de alguna manera en deuda, ¿no? En deuda contigo, si me permites tutearte. Muchas gracias, claro. Y bueno, el protagonista es del barrio de Pozos Dulces, como bien pones ahí. Muy bien. Nada, simplemente yo ya callarme y desearte toda la suerte del mundo con el cómic y que para lo que sea, pues aquí estamos desde Último Reino. Muchas gracias por la contribución que has tenido con esta ciudad y por cómo hablas, con esa pasión y con esa verdad. Pues ¿vale? Muchísimas gracias. Gracias, Manolo. Yo creo que lo mejor que puede ocurrir es que personas con tu juventud y con Tengo 40 años ya, ¿eh? Bueno, pero hace poquito los cumplí, pero ya. Pero con tu juventud y con tu inteligencia y con tu saber, porque para escribir algo así hay que saber y hay que estar documentado y hay que tener también una pasión interior. Es lo mejor que a las generaciones que ya tenemos una edad veamos que existen personas que los huecos se van a ir cubriendo muy acertadamente, porque ya con cierta perspectiva, cuando se pasan los 70, uno es muy se habla generalmente que no, aquella generación, no, hay generación aquí para rato, todavía hay gente joven que luchará y seguirá haciendo cosas y nos superará. Así que para mí es muy grato también haberte conocido y me alegro mucho haber compartido este día también contigo. Vale, pues muchas gracias por tus palabras. Para que ustedes vean, como contábamos al principio, cómo las historias, los mitos se unen y acaban creando la magia, como estamos en un sitio 500 y pico años atrás, superando el fuego, hablando desde los libros, hablando desde la cultura, creando lazos, creando vínculos entre gente. Aquí, por encima de todo, el libro está muy bien. Si alguien se ha quedado sin comprarlo, que ahora hay que acude y que ahora él os lo firma gratis. Sí quiero señalar 2 cosas. Lo que ha dicho Elena de los modelos y también ha resaltado Paco. Aquí hay algo importante en las cosas que habéis dicho y que creo que debe quedar. Málaga, como sabéis, se está celebrando el 125 aniversario del Naicenao, donde que sirvió para darle a Málaga el nombrecito, el cartelito de la muy hospitalaria, ¿vale? Lo era. Yo recuerdo también que los que dieron su vida y murieron, y nadie sabe dónde estaban, eran malagueños de los pobres, de los que estaban seguramente en el barrio que estaba en el otro lado, en el barrio del Perchel hoy, que estaba en Extramuros, donde nació aquí nuestro amigo Manuel.
Málaga ha sido muy generosa de espíritu, pero nos está pasando una cosa, y créanme que yo, además de hablar, me fijo mucho, ante este mundo que estamos viviendo, estamos perdiendo la generosidad, ¿vale? Estamos intentando ser el que más corra para quedarse con el botín del otro. Y si no se recuerdan los que han estado antes y han trabajado previamente ayudándote a que tú llegues, como acaba de hacer Manolo, no somos, con perdón, una puñetera mierda. Y personas como Esteban ha hecho un trabajo que ha dado muchas posibilidades. Pero detrás de Esteban, estaba sin saberlo, estaban Ambrós y Víctor Mora dibujando y haciendo la historia de ese niño. Estaba el padre que le compraba un A3 donde le permitía, como no, yo decía, ¿cómo no va a dibujar encima? Si ha sido capaz de inventarse en un mes el mundo en un A3. Y yo me acordaba que no hace muchos años, bueno, ya hace bastantes años, en los años 90, me encargué de hacer todos los textos y los contenidos de una exposición de la que no quedó huella, como tantas cosas que pasan en Málaga. No se hizo el catálogo, lo hizo la Junta de Andalucía, justo para en la Plaza de la Marina, abajo, en el aparcamiento, para, de alguna manera, rememorar los dos espacios, los dos lienzos de muralla que había, darle un sentido. Entonces ya saben ustedes cómo son las instituciones políticas, hay que hacer algo, ¿qué se hace? Da igual, lo que sea, tum, pam, pum, pum. Y allí nos pusimos algunos historiadores, geógrafos, artistas, escritores, como yo, a montar algo. Se llamaba Málaga, fragmentos de una travesía. Y allí conocí un personaje que era José Carrión de Mula. José Carrión de Mula, él lo sabe bien, fue la primera persona, un militar, la primera persona que justo en la transición que había del mundo de la CEA al mundo de la razón, entre el final del siglo XVIII y el siglo XIX, hace el primer plano de la ciudad de Málaga. Y para contar quién era, inventé un monólogo, donde contaba que era un tipo que miraba, fue el hombre que vivía en Gibraltar, en el Faro, y miraba la ciudad. Era el que tenía la perspectiva, igual que la misma que tenían los árabes siglos antes, o los que estaban en las otras montañas, viendo las ciudades de arriba. Y para contar quién era ese hombre que murió en la peste de 1804 en Málaga, en la epidemia de... él contaba lo que habían visto en su ojo, un poco como aquel androide, ¿se acuerdan ustedes de Blade Runner? Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Y él hablaba que había visto todo, había visto hundirse fragatas, recuperar buques, todo ese tipo de cosas, y que lo único que había intentado era dibujar lo inmenso en un pañuelo. Él nos legó la idea de una ciudad, la idea perfectamente escrita. Este señor, muchos años después, hizo exactamente lo mismo. Ahora lo tienen ustedes aquí en un libro. Así que para que vean ustedes cómo va funcionando la historia, cómo se repite a partir de las mitologías y de los sueños de los hombres, convertidos en dibujos, en palabras, pues estamos hoy aquí celebrando. Y hoy no hay mejor manera de celebrar todo eso que dándole un maravilloso aplauso y un agradecimiento a Esteban Alcántara. Gracias. Y gracias por venir. Gracias.